Un caso de identidad de Arthur Conan Doyle, entregado en formato de audiolibro por Aventuras Audibles. Mi querido amigo, dijo Sherlock Holmes mientras nos sentábamos a ambos lados del fuego en su alojamiento en Baker Street, la vida es infinitamente más extraña que cualquier otra cosa que la mente del hombre podría inventar. No nos atreveríamos a concebir las cosas que en realidad son meros lugares comunes de la existencia. Si pudiéramos volar por esa ventana tomados de la mano, flotar sobre esta gran ciudad, quitar suavemente los techos y observar las cosas extrañas que están sucediendo, las extrañas coincidencias, los planes, los propósitos cruzados, las maravillosas cadenas de eventos, trabajando a través de generaciones y conduciendo a los resultados más extravagantes, haría que toda ficción con sus convencionalismos y conclusiones previstas fuera más obsoleta y poco rentable. Y, sin embargo, no estoy convencido de ello, respondí. Los casos que salen a la luz en los periódicos son, por regla general, bastante escuetos y bastante vulgares. En nuestros informes policiales vemos un realismo llevado al límite y, sin embargo, el resultado, hay que confesarlo, no es ni fascinante ni artístico. Se debe utilizar cierta selección y discreción para producir un efecto realista, comentó Holmes. Esto falta en el informe policial, donde tal vez se pone más énfasis en los tópicos del magistrado que en los detalles, que para un observador contienen la esencia vital de todo el asunto. Créame, no hay nada tan antinatural como lo común. Sonreí y sacudí mi cabeza. Puedo entender perfectamente tu forma de pensar, dije. Por supuesto, en su posición de asesor no oficial y ayudante de todos los que están absolutamente desconcertados, en 3 continentes, usted entra en contacto con todo lo que es extraño y extraño. Pero aquí, recogí del suelo el periódico de la mañana, pongámoslo a prueba práctica. Aquí está el primer título al que me encuentro. La crueldad de un marido hacia su esposa. Hay media columna impresa, pero sé, sin leerla, que me resulta perfectamente familiar. Está, por supuesto, la otra mujer, la bebida, el empujón, el golpe, el moretón, la simpática hermana o casera. El más tosco de los escritores no podría inventar nada más tosco, de hecho, su ejemplo es desafortunado para su argumento, dijo Holmes, tomando el papel y mirándolo. Este es el caso de separación de Dundas y, casualmente, estaba ocupado aclarando algunos pequeños puntos relacionados con él. El marido era abstemio, no había otra mujer y la conducta denunciada era que había adquirido la costumbre de terminar cada comida quitándose la dentadura postiza y arrojándosela a su mujer, lo cual, admitid, no es una acción que probablemente ocurra en la imaginación del narrador promedio. Tome una pizca de rapé, doctor, y reconozca que le he superado con su ejemplo. Le tendió su tabaquera de oro viejo, con una gran amatista en el centro de la tapa. Su esplendor contrastaba tanto con sus costumbres hogareñas y su vida sencilla que no pude evitar comentarlo. Ah, dijo, olvidé que no te había visto desde hacía algunas semanas. Es un pequeño recuerdo del rey de Bohemia a cambio de mi ayuda en el caso de los documentos de Irene Adler, ¿y el anillo? Pregunté, mirando un brillante que brillaba en su dedo. Era de la familia reinante de Holanda, aunque el asunto en el que le serví era de tal delicadeza que no puedo confiárselo ni siquiera a usted, que ha tenido la amabilidad de relatar 1 o 2 de mis pequeños problemas, ¿y tienes alguno a mano ahora mismo? Pregunté con interés. Unos 10 o 12, pero ninguno que presente algún rasgo de interés. Son importantes, comprenderás, sin ser interesantes. De hecho, he descubierto que normalmente es en asuntos sin importancia donde hay un campo para la observación, y para el rápido análisis de causa y efecto que da el encanto a una investigación. Los crímenes más grandes tienden a ser los más simples, porque cuanto más grande es el crimen, más obvio es, por regla general, el motivo. En estos casos, salvo un asunto bastante complejo que me han remitido desde Marsella, no hay nada que presente características de interés. Es posible, sin embargo, que tenga algo mejor antes de que transcurran muchos minutos, porque este es uno de mis clientes, o me equivoco mucho. Se había levantado de su silla, y estaba de pie, entre las persianas entreabiertas contemplando la calle londinense de tonos neutros y apagados. Mirando por encima de su hombro, vi que en la acera de enfrente había una mujer corpulenta con una pesada boa de piel alrededor del cuello, y una gran pluma roja rizada en un sombrero de ala ancha que estaba inclinado sobre ella al estilo coqueto de la duquesa de Devonshire. Oreja. Desde debajo de esta gran panoplia,
miraba nerviosa y vacilante hacia nuestras ventanas, mientras su cuerpo oscilaba hacia adelante y hacia atrás y sus dedos jugueteaban con los botones de sus guantes. De repente, con un zambullida, como el nadador que sale de la orilla, se apresuró a cruzar la calle, y oímos el sonido seco de la campana. He visto esos síntomas antes, dijo Holmes, arrojando su cigarrillo al fuego. La oscilación en el pavimento siempre significa un asunto de corazón. Le gustaría recibir consejo, pero no está segura de que el asunto no sea demasiado delicado para comunicarse. Y sin embargo, incluso aquí podemos discriminar. Cuando una mujer ha sido gravemente agraviada por un hombre, ya no oscila y el síntoma habitual es un alambre de campana roto. Aquí podemos suponer que hay un asunto de amor, pero que la doncella no está tanto enojada sino más bien perpleja o afligida. Pero aquí viene ella en persona para resolver nuestras dudas. Mientras hablaba, se oyó un golpe en la puerta y el chico de los botones entró para anunciar a la señorita Mary Sutherland, mientras la propia dama aparecía detrás de su pequeña figura negra como un mercante a toda vela detrás de un diminuto barco piloto. Sherlock Holmes la recibió con la fácil cortesía que le caracterizaba y, después de cerrar la puerta y sentarla en un sillón, la examinó minuciosamente y al mismo tiempo de manera abstraída, que le era peculiar. ¿No encuentras, dijo, que con tu miopía es un poco intentar escribir tanto a máquina? Al principio sí, respondió ella, pero ahora sé dónde están las letras sin mirar. Entonces, comprendiendo de repente el verdadero significado de sus palabras, se sobresaltó violentamente y levantó la vista, con miedo y asombro reflejados en su rostro ancho y de buen humor. ¿Ha oído hablar de mí, señor Holmes?, gritó. Si no, ¿cómo podría saber todo eso? No importa, dijo Holmes, riendo. Es mi negocio saber cosas. Quizás me he entrenado para ver lo que otros pasan por alto. Si no, ¿por qué deberías venir a consultarme? Vine a usted, señor, porque escuché de usted por la señora Etheredge, cuyo marido encontró tan fácil cuando la policía y todos lo habían dado por muerto. Oh, señor Holmes, desearía que usted hiciera lo mismo por mí. No soy rico, pero aún así tengo 100 libras al año, además de lo poco que gano con la máquina, y lo daría todo por saber qué ha sido del señor Osmer Angel. ¿Por qué viniste a consultarme con tanta prisa?, preguntó Sherlock Holmes, con las yemas de los dedos juntas y la mirada fija en el techo. De nuevo una expresión de sorpresa apareció en el rostro un tanto vacuo de la señorita Mary Sutherland. Sí, salí corriendo de la casa, dijo, porque me enojó ver la manera fácil en que el señor Windibank, es decir, mi padre, se lo llevó todo. Él no iba a la policía, ni iba contigo y al final, como no hacía nada y seguía diciendo que no había hecho ningún daño, eso me enojó, y seguí con mis cosas y vino de inmediato a ti. Tu padre, dijo Holmes, tu padrastro, seguramente, ya que el nombre es diferente, sí, mi padrastro. Le llamo padre, aunque también suena gracioso, porque solo tiene 5 años y 2 meses más que yo, ¿y tu madre está viva? Oh sí, mamá está viva y bien. No me alegré mucho, señor Holmes, cuando se volvió a casar tan poco después de la muerte de su padre, y con un hombre que era casi 15 años menor que ella. Mi padre era fontanero en Tottenham Court Road, y dejó tras de sí un buen negocio que su madre llevaba a cabo con el señor Hardy, el capataz, pero cuando el señor Windibank cuando vino, la hizo vender el negocio, porque era muy superior, siendo viajero de vinos. Recibieron 4.700 libras esterlinas por la buena voluntad y los intereses, que no era tanto como mi padre habría podido obtener si hubiera estado vivo. Esperaba ver a Sherlock Holmes impaciente ante esta narración incoherente e intrascendente, pero por el contrario, me había escuchado con la mayor concentración de atención. ¿Tus pequeños ingresos, preguntó, provienen del negocio? Oh, no, señor. Está bastante separado y me lo dejó mi tío Ned en Auckland. Está en acciones de Nueva Zelanda, y paga el 4,5%. 2.500 libras era la cantidad, pero solo puedo tocar los intereses. Me interesa muchísimo, dijo Holmes. Y como sacas una suma tan grande como 100 al año, con lo que ganas además, sin duda viajas un poco y te complaces en todos los sentidos. Creo que una mujer soltera puede arreglárselas muy bien con unos ingresos de unas 60 libras esterlinas, me vendría bien con mucho menos que eso, señor Holmes. Pero comprenderá que mientras viva en casa no quiero ser una carga para ellos, y por eso pueden usar el dinero mientras yo esté con ellos. Por supuesto, esto es solo por el momento. El señor Windibank cobra mis intereses cada trimestre y se los paga a mi madre,
y encuentro que puedo arreglármelas bastante bien con lo que gano escribiendo a máquina. Me pagan 2 peniques por hoja y a menudo puedo hacer de 15 a 20 hojas en un día. Me ha dejado muy clara su posición, dijo Holmes. Este es mi amigo, el Dr. Watson, ante quien puede hablar con tanta libertad como ante mí. Por favor, cuéntenos ahora todo sobre su conexión con el señor Osmer Angel. El rostro de la señorita Sutherland se sonrojó y se hurgó nerviosamente el borde de la chaqueta. Lo conocí por primera vez en el baile de los instaladores de gas, dijo. Solían enviarle boletos a mi padre cuando estaba vivo, y luego se acordaron de nosotros y se los enviaron a mi madre. El señor Windibank no quería que fuéramos. Nunca quiso que fuéramos a ningún lado. Se enojaría bastante si yo quisiera unirme a un grupo de la escuela dominical. Pero esta vez estaba decidido a ir y lo haría. ¿Por qué derecho tenía él a impedirlo? Dijo que la gente no era digna de que lo supiéramos, cuando todos los amigos de mi padre iban a estar allí. Y dijo que no tenía nada que ponerme, cuando tenía mi peluche morado que ni siquiera había sacado del cajón. Al final, cuando no pudo hacer nada más, se fue a Francia por asuntos de la empresa, pero fuimos, mi madre y yo, con el señor Hardy, que solía ser nuestro capataz, y fue allí donde conocí al señor Osmer. Ángel. Supongo, dijo Holmes, que cuando el señor Windibank regresó de Francia estaba muy molesto porque usted había asistido al baile. Bueno, fue muy bueno al respecto. Recuerdo que se rió, se encogió de hombros y dijo que era inútil negarle nada a una mujer, porque ella se saldría con la suya, veo. Luego, en el baile de los instaladores de gas, conoció, según tengo entendido, a un caballero llamado señor Osmer Angel. Sí, señor. Lo conocí esa noche y al día siguiente me llamó para preguntar si habíamos llegado todos sanos y salvos a casa, y después nos encontramos con él, es decir, con el señor Holmes. Lo encontré 2 veces para pasear, pero después de eso volvió mi padre. Otra vez y el señor Osmer Angel ya no pudo venir a la casa, ¿no? Bueno, ya sabes que a mi padre no le gustaba nada de eso. No recibiría visitas si pudiera evitarlo, y solía decir que una mujer debería ser feliz en su propio círculo familiar. Pero claro, como solía decirle a mi madre, para empezar, una mujer quiere su propio círculo, y yo todavía no tenía el mío. Pero ¿qué tal el señor Osmer Angel? ¿No hizo ningún intento de verte? Bueno, dentro de una semana mi padre se iba de nuevo a Francia, y Osmer escribió y dijo que sería mejor, y más seguro no verse hasta que él se hubiera ido. Mientras tanto podíamos escribir, y él escribía todos los días. Recogí las cartas por la mañana, así que no era necesario que mi padre lo supiera. ¿Estabas comprometida con el caballero en este momento? Oh sí, señor Holmes. Nos comprometimos después del primer paseo que dimos. Osmer, el señor Angel, era cajero en una oficina de Leadenhall Street. ¿Qué oficina? Eso es lo peor, señor Holmes, no lo sé. ¿Dónde vivía entonces? ¿Durmió en el local, y no sabe su dirección? No, excepto que era Leadenhall Street. ¿A dónde dirigiste entonces tus cartas? A la oficina de correos de Leadenhall Street, hasta que lo llamen. Dijo que si las enviaban a la oficina, todos los demás empleados se burlarían de él por tener cartas de una señora, así que me ofrecía escribirlas a máquina, como él hizo con las suyas, pero no lo aceptó, porque dijo que cuando los escribía parecían venir de mí, pero cuando los escribía a máquina él siempre sentía que la máquina se había interpuesto entre nosotros. Eso le demostrará lo mucho que me quería, señor Holmes, y las pequeñas cosas en las que pensaba. Fue muy sugerente, dijo Holmes. Durante mucho tiempo he sido un axioma de que las pequeñas cosas son infinitamente las más importantes. ¿Puedes recordar alguna otra pequeña cosa sobre el señor Osmer Angel? Era un hombre muy tímido, señor Holmes. Prefería caminar conmigo de noche que de día, porque decía que odiaba llamar la atención. Era muy retraído y caballeroso. Incluso su voz era suave. Me dijo que cuando era joven había tenido anginas y glándulas inflamadas, lo que le había dejado la garganta débil y una forma de hablar vacilante y susurrante. Siempre iba bien vestido, muy pulcro y sencillo, pero tenía los ojos débiles, como los míos, y usaba gafas polarizadas para protegerse del resplandor. Bueno, ¿y qué pasó cuando el señor Windibank, su padrastro, regresó a Francia? Señor. Osmer Angel volvió a la casa y propuso que nos casáramos antes de que regresara mi padre. Estaba tremendamente serio y me hizo jurar, con las manos en el testamento, que pasara lo que pasara siempre le sería fiel.
Mi madre dijo que tenía razón al hacerme decir malas palabras, y que era una señal de su pasión. Mi madre estuvo a su favor desde el principio, y le tenía incluso más cariño que yo. Luego, cuando hablaron de casarse dentro de una semana, comencé a preguntar por mi padre, pero ambos dijeron que no se preocuparan por el padre, sino que se lo contaran después, y la madre dijo que lo arreglaría todo con él. Eso no me gustó mucho, señor Holmes. Me pareció gracioso que le pidiera permiso, ya que él era solo unos años mayor que yo, pero no quería hacer nada a escondidas, así que escribí a mi padre en Burdeos, donde la empresa tiene sus oficinas en Francia, pero la carta me llegó la misma mañana de la boda. Entonces, ¿lo extrañó? Sí, señor, porque había partido hacia Inglaterra justo antes de que ésta llegara. Ja. Eso fue desafortunado. Su boda quedó fijada, pues, para el viernes. ¿Será en la iglesia? Sí, señor, pero muy tranquilamente. Iba a ser en St. Saviour's, cerca de King's Cross, y después desayunaríamos en el Hotel St. Pancras. Osmer vino a buscarnos en un coche de punto, pero como éramos dos, nos subió a los dos y se subió a un vehículo de 4 ruedas, que resultó ser el único taxi que había en la calle. Llegamos primero a la iglesia, cuando llegó el vehículo de 4 ruedas esperamos a que saliera, pero nunca lo hizo. Cuando el taxista bajó del pescante y miró, no había nadie allí. El cochero dijo que no podía imaginar qué había sido de él, porque lo había visto entrar con sus propios ojos. Eso fue el viernes pasado, señor Holmes, y desde entonces no he visto ni oído nada que arroje alguna luz sobre lo que fue de él. Me parece que te han tratado de manera muy vergonzosa, dijo Holmes. Oh, no, señor. Era demasiado bueno y amable para dejarme así. Vaya, toda la mañana estuvo diciéndome que, pasara lo que pasara, yo debía ser sincero, y que incluso si ocurriera algo completamente imprevisto que nos separara, siempre debía recordar que estaba comprometido con él, y que él reclamaría su compromiso tarde o temprano. Parecía una conversación extraña para una mañana de bodas, pero lo que ha sucedido desde entonces le da sentido, ciertamente sí. ¿Su opinión es entonces que le ha ocurrido alguna catástrofe imprevista? Sí, señor. Creo que previó algún peligro, de lo contrario no habría hablado así. Y luego creo que sucedió lo que él previó, pero ¿no tienes idea de lo que pudo haber sido? Ninguno. Una pregunta más. ¿Cómo tomó tu madre el asunto? Ella se enojó y dijo que nunca más debía hablar del asunto. ¿Y tu padre? ¿Le dijiste? Sí. Y parecía pensar, conmigo, que algo había sucedido y que volvería a oír hablar de Osmer. Como él dijo, ¿qué interés podría tener alguien en llevarme hasta las puertas de la iglesia, y luego dejarme? Ahora bien, si hubiera pedido prestado mi dinero, o si se hubiera casado conmigo y hubiera dejado mi dinero en él, podría haber alguna razón, pero Osmer era muy independiente en cuanto al dinero y nunca miraría ni un chelín mío. Y sin embargo, ¿qué pudo haber pasado? ¿Y por qué no podía escribir? Oh, me vuelve medio loco pensar en ello, y por las noches no puedo pegar ojo. Sacó un pequeño pañuelo de su manguito y empezó a sollozar profundamente. Estudiaré el caso por usted, dijo Holmes, levantándose, y no tengo ninguna duda de que llegaremos a algún resultado definitivo. Deja que el peso del asunto recaiga ahora sobre mí, y no permitas que tu mente se detenga más en ello. Sobre todo, intenta que el señor Osmer Angel desaparezca de tu memoria, como lo ha hecho él de tu vida. ¿Entonces no crees que lo volveré a ver? No temo. Entonces, ¿qué le ha pasado? Dejarás esa pregunta en mis manos. Me gustaría una descripción precisa de él y cualquier carta suya que pueda proporcionarme. Hice un anuncio para él en el Crónica del sábado pasado, dijo ella. Aquí está el desliz y aquí 4 cartas suyas, gracias. ¿Y tu dirección? Número 31 Lyon Place, Camberwell, señor. La dirección de Ángel nunca la tuviste, según tengo entendido. ¿Dónde está el negocio de tu padre? Viaja para Westhouse y Marbank, los grandes importadores de clarete de Fenchurch Street, gracias. Ha hecho su declaración muy claramente. Dejarás aquí los papeles y recordarás los consejos que te he dado. Deja que todo el incidente sea un libro sellado y no permitas que afecte tu vida. Es usted muy amable, señor Holmes, pero no puedo hacer eso. Seré fiel a Osmer. Me encontrará listo cuando regrese. A pesar del absurdo sombrero y el rostro vacío, había algo noble en la sencilla fe de nuestro visitante que imponía nuestro respeto. Dejó su pequeño paquete de papeles sobre la mesa y siguió su camino, con la promesa de volver cuando la llamaran.
Sherlock Holmes permaneció en silencio durante unos minutos con las yemas de los dedos aún juntas, las piernas estiradas frente a él y la mirada dirigida hacia el techo. Luego sacó del estante la vieja y aceitosa pipa de barro que le servía de consejera y, encendiéndola, se reclinó en su silla, con las espesas coronas de nubes azules girando sobre él y una mirada de infinita languidez en su rostro. Un estudio bastante interesante, esa doncella, observó. La encontré más interesante que su problemita, que, por cierto, es bastante trillado. Encontrarán casos paralelos, si consultan mi índice, en Andover en 1977, y hubo algo parecido en La Haya el año pasado. Sin embargo, por muy antigua que sea la idea, había uno o dos detalles que eran nuevos para mí. Pero la propia doncella fue muy instructiva, parecía leer mucho sobre ella, lo cual era completamente invisible para mí, comenté. No es invisible pero sí pasa desapercibido, Watson. No sabías dónde buscar y por eso te perdiste todo lo que era importante. Nunca podré hacer que te des cuenta de la importancia de las mangas, de lo sugestivo de las uñas de los pulgares o de los grandes temas que pueden colgar del cordón de una bota. Ahora, ¿qué dedujiste de la apariencia de esa mujer? Describirlo, bueno, ella tenía un sombrero de paja color pizarra, de ala ancha, con una pluma de color rojo ladrillo. Su chaqueta era negra, con cuentas negras cosidas y una franja de pequeños adornos de color negro azabache. Su vestido era marrón, bastante más oscuro que el color café, con un poco de felpa violeta en el cuello y las mangas. Sus guantes eran grisáceos y estaban gastados en el dedo índice derecho. Sus botas no las observé. Llevaba pequeños aretes redondos de oro, y un aire general de ser bastante acomodada de una manera vulgar, cómoda y tranquila. Sherlock Holmes juntó sus manos suavemente y se rió entre dientes. Dame la palabra, Watson, estás progresando maravillosamente. Realmente lo has hecho muy bien. Es cierto que te has perdido todo lo importante, pero has dado con el método y tienes buen ojo para el color. Nunca te fíes de las impresiones generales, muchacho, sino concéntrate en los detalles. Mi primer vistazo siempre es a la manga de una mujer. En un hombre quizás sea mejor coger primero la rodilla del pantalón. Como puedes observar, esta mujer tenía felpa en las mangas, que es un material muy útil para mostrar las huellas. La doble línea un poco por encima de la muñeca, donde el mecanógrafo presiona contra la mesa, estaba bellamente definida. La máquina de coser, de tipo manual, deja una marca similar, pero solo en el brazo izquierdo, y en el lado más alejado del pulgar, en lugar de estar justo en la parte más ancha, como era esta. Luego miré su rostro y, observando el ruido de unos quevedos a cada lado de su nariz, me aventuré a hacer un comentario sobre la miopía y la mecanografía, lo que pareció sorprenderla, me sorprendió, pero, seguramente, era obvio. Entonces quedé muy sorprendido e interesado al mirar hacia abajo y observar que, aunque las botas que ella llevaba no eran diferentes entre sí, eran realmente extrañas, uno con la puntera ligeramente decorada, y el otro liso. Uno estaba abotonado solo en los dos botones inferiores de 5, y el otro en el primero, tercero y quinto. Ahora bien, cuando se ve a una joven, por lo demás pulcramente vestida, que ha salido de casa con unas botas raras y a medio abotonar, ¿no es una gran deducción decir que salió con prisa y qué más? Pregunté, muy interesado, como siempre, por el incisivo razonamiento de mi amigo. Noté, pasaba, que ella había escrito una nota antes de salir de casa pero después de estar completamente vestida. Usted observó que su guante derecho estaba roto en el dedo índice, pero aparentemente no vio que tanto el guante como el dedo estaban manchados con tinta violeta. Había escrito con prisa y hundido demasiado la pluma. Debió haber sido esta mañana, o la marca no quedaría clara en el dedo. Todo esto es divertido, aunque bastante elemental, pero debo volver al asunto, Watson. ¿Le importaría leerme la descripción anunciada del señor Osmer Angel? Sostuve el pequeño papel impreso a la luz. Desaparecido, decía, en la mañana del día 14, un caballero llamado Osmer Angel. Aproximadamente 5 pies y 7 pulgadas de altura, complexión fuerte, tez cetrina, cabello negro, un poco calvo en el centro, bigote y patillas tupidas y negras, lentes polarizados, ligera enfermedad del habla. La última vez que se le vio vestía levita negra forrada de seda, chaleco negro, cadena Albert de oro y pantalones grises de tweed hairs, con polainas marrones sobre botas con laterales elásticos. Se sabe que trabajó en una oficina en Leadenhall Street.
Cualquiera que traiga. Eso será suficiente, dijo Holmes. En cuanto a las cartas, continuó mirándolas, son muy comunes. No hay absolutamente ninguna pista sobre el señor Angel, salvo que cita a Balzac una vez. Sin embargo, hay un punto destacable que sin duda le llamará la atención: están mecanografiados, remarqué. No solo eso, sino que la firma está mecanografiada. Mire el pequeño y elegante Osmer Angel en la parte inferior. Verá, hay una fecha, pero no hay ningún título excepto Leadenhall Street, que es bastante vago. El punto sobre la firma es muy sugerente, de hecho, podemos llamarlo concluyente, de que, mi querido amigo, ¿es posible que no se dé cuenta de lo mucho que influye en el caso? No puedo decir que sí a menos que quisiera poder negar su firma si se interpusiera una acción por incumplimiento de promesa. No, ese no era el punto. Sin embargo, escribiré 2 cartas que deberían resolver el asunto. Uno es para una empresa de la serie, el otro es para el padrastro de la joven, el señor Windibank, preguntándole si podría reunirse con nosotros aquí mañana a las 6 de la tarde. Es mejor que hagamos negocios con los parientes varones. Y ahora, doctor, no podemos hacer nada hasta que lleguen las respuestas a esas cartas, así que podemos dejar nuestro pequeño problema en el estante por el momento. Había tenido tantas razones para creer en los sutiles poderes de razonamiento, y la extraordinaria energía en acción de mi amigo, que sentí que debía tener algunas bases sólidas para la conducta segura y tranquila con la que trató el singular misterio que había sido llamado a resolver. Brasa. Solo una vez lo vi fracasar, en el caso del rey de Bohemia y de la fotografía de Irene Adler, pero cuando recordé el extraño asunto del signo del 4, y las extraordinarias circunstancias relacionadas con el estudio en escarlata, sentí que sería un extraño enredo que él no podría desentrañar. Entonces lo dejé, todavía fumando su pipa de arcilla negra, con la convicción de que cuando volviera a la noche siguiente encontraría que tenía en sus manos todas las pistas que conducirían a la identidad del desaparecido novio de la señorita María Sutherland. Un caso profesional de gran gravedad ocupaba entonces mi atención, y todo el día siguiente estuve ocupado junto al lecho del enfermo. No fue hasta cerca de las 6 que me encontré libre, y pude saltar a un coche de punto y conducir hasta Baker Street, medio temiendo llegar demasiado tarde para asistir al desenlace del pequeño misterio. Sin embargo, encontré a Sherlock Holmes solo, medio dormido, con su figura larga y delgada acurrucada en el hueco de su sillón. Un formidable conjunto de botellas y tubos de ensayo, con el olor acre y limpio del ácido clorhídrico, me dijeron que había pasado el día en el trabajo químico que tanto le gustaba. Bueno, ¿lo has resuelto?, pregunté al entrar. Sí. Era el bisulfato de barita. No, el misterio. Lloré. Oh, eso. Pensé en la sal con la que he estado trabajando. Nunca hubo ningún misterio en el asunto, aunque, como dije ayer, algunos detalles son interesantes. El único inconveniente es que me temo que no existe ninguna ley que pueda afectar a este sinvergüenza. ¿Quién era entonces y cuál era su objetivo al abandonar a la señorita Sutherland? La pregunta apenas había salido de mi boca, y Holmes aún no había abierto los labios para responder, cuando oímos unas fuertes pisadas en el pasillo y un golpe en la puerta. Este es el padrastro de la niña, el señor James Windibank, dijo Holmes. Me ha escrito para decirme que estaría aquí a las 6. Adelante. El hombre que entró era un tipo robusto, de estatura mediana, de unos 30 años de edad, bien afeitado y de piel cetrina, con modales suaves e insinuantes y un par de ojos grises maravillosamente agudos y penetrantes. Nos dirigió una mirada inquisitiva a cada uno de nosotros, dejó su brillante chistera sobre el aparador y, con una leve reverencia, se deslizó hasta la silla más cercana. Buenas noches, señor James Windibank, dijo Holmes. Creo que esta carta mecanografiada es tuya, en la que me citaste para las 6. Sí, señor. Me temo que llego un poco tarde, pero no soy del todo dueño de mí mismo, ¿sabes? Lamento que la señorita Sutherland le haya molestado con este pequeño asunto, porque creo que es mucho mejor no lavar ropa de este tipo en público. Fue muy en contra de mis deseos que viniera, pero es una chica muy excitable e impulsiva, como habrás notado, y no es fácil de controlar cuando ha tomado una decisión sobre un punto. Por supuesto, no me importó tanto, ya que no tiene relación con la policía oficial, pero no es agradable que una desgracia familiar como esta se haga oír en el extranjero. Además, es un gasto inútil, porque, ¿cómo podrías encontrar a este Ángel Osmer?
Al contrario, dijo Holmes en voz baja, tengo todos los motivos para creer que lograré descubrir al señor Osmer Angel. El señor Windibank se sobresaltó violentamente y dejó caer sus guantes. Estoy encantado de escucharlo, dijo. Es curioso, comentó Holmes, que una máquina de escribir tenga en realidad tanta individualidad como la letra de un hombre. A menos que sean bastante nuevos, no hay dos que escriban exactamente igual. Algunas letras se desgastan más que otras, y algunas se desgastan solo en un lado. Ahora, usted observa en esta nota suya, señor Windibank, que en todos los casos hay una pequeña confusión en la E, y un ligero defecto en la cola de la R. Hay otras 14 características, pero esas son las más obvias. Hacemos toda nuestra correspondencia con esta máquina en la oficina, y sin duda está un poco desgastada, respondió nuestro visitante, mirando fijamente a Holmes con sus pequeños ojos brillantes. Y ahora le mostraré lo que es realmente un estudio muy interesante, señor Windibank, continuó Holmes. Pienso escribir algún día de estos otra pequeña monografía sobre la máquina de escribir y su relación con el crimen. Es un tema al que he dedicado un poco de atención. Tengo aquí 4 cartas que supuestamente proceden del hombre desaparecido. Todos están escritos a máquina. En cada caso no solo las E están arrastradas y las R sin cola, sino que observarás, si usas mi lente de aumento, que las otras 14 características a las que he aludido también están ahí. El señor Windibank saltó de su silla y cogió su sombrero. No puedo perder el tiempo con este tipo de charla fantástica, señor Holmes, dijo. Si puedes atrapar al hombre, atrápalo y avísame cuando lo hayas logrado, por supuesto, dijo Holmes, acercándose y girando la llave en la puerta. Te hago saber, entonces, que lo he atrapado, ¿qué? ¿Dónde? Gritó el señor Windibank, palideciendo hasta los labios y mirando a su alrededor como una rata en una trampa. Oh, no sirve, realmente no es así, dijo Holmes suavemente. No hay forma posible de salir de esto, señor Windibank. Es demasiado transparente y fue un muy mal cumplido cuando dijiste que me era imposible resolver una cuestión tan sencilla. Así es. Siéntate y déjanos hablarlo. Nuestro visitante se desplomó en una silla, con el rostro espectral y un brillo de humedad en la frente. No es procesable, tartamudeó. Tengo mucho miedo de que no sea así. Pero entre nosotros, Windibank, fue el truco más cruel, egoísta y despiadado y mezquino que jamás haya conocido. Ahora, déjame repasar el curso de los acontecimientos y me contradecirás si me equivoco. El hombre estaba sentado encogido en su silla, con la cabeza hundida sobre el pecho, como quien está completamente aplastado. Holmes apoyó los pies en la esquina de la repisa de la chimenea y, recostándose con las manos en los bolsillos, empezó a hablar, más bien consigo mismo, al parecer, que con nosotros. El hombre se casó con una mujer mucho mayor que él por su dinero, dijo, y disfrutó del uso del dinero de la hija mientras ella viviera con ellos. Era una suma considerable para personas en su posición, y su pérdida habría supuesto una gran diferencia. Valió la pena el esfuerzo de conservarlo. La hija era de carácter bueno y afable, pero afectuosa y de buen corazón a su manera, de modo que era evidente que con sus buenas ventajas personales y sus pocos ingresos, no se le permitiría permanecer soltera por mucho tiempo. Ahora bien, su matrimonio significaría, por supuesto, la pérdida de $100 al año. Entonces, ¿qué hace su padrastro para evitarlo? Él toma el camino obvio de mantenerla en casa y prohibirle buscar la compañía de personas de su edad. Pero pronto descubrió que eso no sería la respuesta para siempre. Ella se inquietó, insistió en sus derechos y finalmente anunció su intención positiva de ir a cierto baile. ¿Qué hace entonces su inteligente padrastro? Concibe una idea más digna de crédito para su cabeza que para su corazón. Con la connivencia y la ayuda de su mujer se disfrazó, cubrió aquellos ojos penetrantes con gafas de color, enmascaró el rostro con un bigote y unas pobladas patillas, hundió esa voz clara en un susurro insinuante y doblemente seguro gracias a la presencia de la muchacha. A corto plazo, aparece como el señor Osmer Angel y mantiene alejados a otros amantes haciendo el amor él mismo. Al principio era solo una broma, se quejó nuestro visitante. Nunca pensamos que ella se dejaría llevar tanto, muy probablemente no. Sea como fuere, la joven se dejó llevar decididamente y, una vez convencida de que su padrastro estaba en Francia, ni por un instante pasó por su mente la sospecha de traición. Se sintió halagada por las atenciones del caballero, y el efecto aumentó por la admiración expresada en voz alta por su madre.
Entonces el señor Ángel empezó a llamar, porque era obvio que había que llevar el asunto lo más lejos posible para que se produjera un efecto real. Hubo reuniones y un compromiso que finalmente aseguraría que el afecto de la niña no se volviera hacia nadie más. Pero el engaño no podía mantenerse para siempre. Estos supuestos viajes a Francia eran bastante engorrosos. Lo que había que hacer era claramente poner fin al asunto de una manera tan dramática que dejara una impresión permanente en la mente de la joven, y le impidiera mirar a otro pretendiente durante algún tiempo. De ahí esos votos de fidelidad exigidos a un testamento, y de ahí también las alusiones a la posibilidad de que algo sucediera la misma mañana de la boda. James Windibank deseaba que la señorita Sutherland estuviera tan unida a Osmer Angel y tan insegura en cuanto a su suerte que, al menos, durante 10 años no quisiera escuchar a ningún otro hombre. La llevó hasta la puerta de la iglesia y luego, como no podía ir más lejos, desapareció convenientemente mediante el viejo truco de entrar por una puerta de un vehículo de 4 ruedas y salir por la otra. Creo que esa fue la cadena de acontecimientos, señor Windibank. Nuestro visitante había recuperado algo de su seguridad mientras Holmes hablaba, y ahora se levantó de su silla con una fría mueca de desprecio en su pálido rostro. Puede que sea así o puede que no, señor Holmes, dijo, pero si es usted tan sagaz, debería serlo lo bastante para saber que es usted quien está infringiendo la ley ahora, y no yo. No he hecho nada procesable desde el principio, pero mientras mantengas esa puerta cerrada estarás expuesto a una acción por agresión y coacción ilegal. La ley no puede, como usted dice, tocarlo, dijo Holmes, abriendo la puerta y abriendo la puerta. Sin embargo, nunca hubo un hombre que mereciera más castigo. Si la joven tiene un hermano o un amigo, él debería ponerte un látigo sobre los hombros. Por Júpiter. Continuó, sonrojándose al ver la amarga mueca de desprecio en el rostro del hombre, no es parte de mis deberes para con mi cliente, pero aquí tengo una cosecha de caza a mano, y creo que me daré un capricho. Tomó 2 pasos rápidos hacia el látigo, pero antes de que pudiera agarrarlo se escuchó un ruido salvaje de pasos en las escaleras, la pesada puerta del vestíbulo se cerró de golpe, y desde la ventana pudimos ver al señor James Windibank corriendo a toda velocidad por la calle. «Hay un sinvergüenza de sangre fría», dijo Holmes, riendo, mientras se dejaba caer en su silla una vez más. «Ese tipo irá ascendiendo de crimen en crimen hasta que haga algo muy malo y acabe en la horca. En algunos aspectos, el caso no ha carecido del todo de interés, ahora no puedo ver completamente todos los pasos de su razonamiento», comenté. Bueno, por supuesto, era obvio desde el principio que este señor Osmer Angel debía tener algún objeto fuerte para su curiosa conducta, y estaba igualmente claro que el único hombre que realmente se benefició del incidente, hasta donde pudimos ver, era el padrastro. Entonces, el hecho de que los 2 hombres nunca estuvieran juntos, sino que uno siempre aparecía cuando el otro estaba ausente, era sugerente. También lo eran las gafas oscuras y la voz curiosa, que insinuaban un disfraz, al igual que los tupidos bigotes. Todas mis sospechas fueron confirmadas por su peculiar acción al escribir a máquina su firma, lo que, por supuesto, infería que su letra le era tan familiar que reconocería incluso la más mínima muestra de ella. ¿Ves todos estos hechos aislados, junto con muchos otros menores, todos apuntando en la misma dirección, y cómo los verificaste? Una vez que vi a mi hombre, fue fácil obtener confirmación. Conocía la empresa para la que trabajaba este hombre. Habiendo tomado la descripción impresa, eliminé de él todo lo que pudiera ser resultado de un disfraz, los bigotes, las gafas, la voz, y lo envié a la empresa, pidiéndoles que me informaran si respondía a la descripción de alguno de sus viajeros. Ya me había dado cuenta de las peculiaridades de la máquina de escribir, y le escribí al mismo hombre a su dirección comercial preguntándole si vendría aquí. Como esperaba, su respuesta estaba escrita a máquina, y revelaba los mismos defectos triviales pero característicos. El mismo correo me trajo una carta de Westose y Marbank, de Fenchurch Street, para decirme que la descripción coincidía en todos los aspectos con la de su empleado, James Windibank. ¿Voila todo? ¿Y la señorita Sutherland? Si le digo no me creerá. Tal vez recuerdes el viejo dicho persa, hay peligro para quien toma el cachorro de tigre, y también peligro para quien arrebata el engaño a una mujer. Hay tanto sentido en Afís como en Horacio y tanto conocimiento del mundo. El fin. Gracias por escuchar un audiolibro de Aventuras Audibles. No olvides dar me gusta, suscribirte y estar atento a más aventuras en audiolibros extraordinarias.